Hablar en inglés no es practicar. Hablar en inglés no es practicar. ¿Qué significa esto? Estoy completamente loco. En este video te voy a enseñar por qué esto es cierto y qué necesitas hacer para mejorar la fluidez al hablar el idioma inglés. Empecemos. Hola mis queridos amigos, espero que estén muy bien. De todas las inspiraciones a mi estilo de enseñanza, desde todo tipo de profesores de inglés hasta coach de la salud mental, hasta gurús de la productividad y todo, el mejor, con mucho, es el reconocido profesor de idiomas Stephen Krashen. Stephen Krashen salió en los 70s y en los 80s con mucha investigación interesante de cómo nosotros seres humanos adquirimos idiomas. Y hay un video en YouTube que, a pesar de tener horrible audio y horrible calidad del video, tiene más de 500,000 de vistas, porque básicamente Stephen Krashen está dando un discurso dándonos una explicación de toda su revolucionaria investigación. Entonces, en este video voy a resumir su video para que tú puedas entender cómo realmente funciona mejorar tu inglés, para que puedas ahorrarte mucho tiempo y mucho esfuerzo en aprender el idioma inglés y seguir adelante en tu vida. Lo que Stephen dice en este video es que si quieres mejorar tu inglés, no te va a ayudar estar en el carro hablando a ti mismo en voz alta en inglés en tu camino al trabajo. No te va a ayudar ir al baño, encerrarte y hablar en voz alta al espejo. Y después de haber dado esa fuerte aclaración, sigue adelante explicando el por qué con una de las historias de sus vidas que me encanta. Y aquí se los voy a compartir. En los 70, Stephen trabajaba en Queens College de la Universidad de Nueva York como director de inglés como segundo idioma. Como todos los demás en Nueva York, él vivió en un gran edificio de apartamentos y al lado suyo habían algunos apartamentos que eran de una compañía japonesa. Y cada año llegó una nuevas familias a esos apartamentos. Entonces, cada año habían niños que no podían hablar el inglés. Y ahí mismo estaba él, el director de inglés como segundo idioma. Un día, Stephen se acercó a la niña de la familia que se llamaba Hitomi. Tenía como 4 años y empezó a hablar con ella. En ese tiempo, ya que no había investigación acerca de ese tema, él mismo aún no lo había creado. Él pensó que la mejor manera de ayudar a alguien con su inglés es dejar que ellos hablen desde el principio. Entonces trató de hacerla hablar. Dijo, Hitomi, talk to me, say good morning. Y ninguna respuesta. Y bueno, claramente pensó que debía hacerlo un poco más concreto. Y dijo, Hitomi, say after me, ball, ball. Ninguna respuesta tampoco. Entonces, obviamente pensó que tenía que dividirlo en sus componentes gramaticales. Y dijo, Hitomi, say after me, b, b. Mira mis labios. B, b. Ninguna respuesta tampoco. En ese tiempo hubo una teoría que decía que los niños no quieren aprender idiomas. Entonces hay que forzarlo. Así que Stephen intentó eso también y dijo, Hitomi, here's a ball. If you want it, say ball. Tampoco funcionó. No importaba lo que dijo Stephen. Hitomi no quería hablar. No podía hablar. No importaba lo que dijo Stephen. Hitomi no podía hablar. Por una semana entera no habló. Por la segunda semana no habló. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes no habló. Después de unos 5 meses, esta muy joven Hitomi finalmente comenzó a hablar. Pero luego, dentro de 12 meses, estaba hablando casi igual como los demás niños de ahí, del mismo edificio. En menos de 12 meses, esta niña japonesa había ido desde cero a una fluidez casi nativa en inglés. ¿Qué hay sobre eso? La pregunta es, ¿qué sucedió durante este año? ¿Cómo podía haber logrado tanto? La explicación es, como dijo Stephen, que su aprendizaje parecía muchísimo al aprendizaje de alguien que aprende su primer idioma. Una palabra, otra, gradualmente volviéndose más complicado. Lo que Hitomi estaba haciendo durante esos 5 meses era escuchar. Se estaba exponiendo a entrada comprensible. Cuando empezó a hablar,
no fue el comienzo de su proceso de aprendizaje. Había obtenido muchísima exposición a entrada comprensible antes, durante un tiempo largo. Ahora, si tú tienes un hijo que está ahora mismo en ese periodo de tiempo de silencio, o si tal vez usted es ese niño, está bien, es normal. Mejorar tu inglés hablado no se trata de lo que dices, se trata de lo que dice la otra persona. En otras palabras, cuando tienes conversaciones, lo importante es que obtienes información escuchando a los demás. No te preocupes por hablar mal o cometer errores al inicio. Tienes cero importancia en tu habilidad de hablar este idioma. Pasa la mayor parte de tu tiempo escuchando y sumérgete en las conversaciones. Trata de solo concentrarte en lo que dice la otra persona y no en el inglés mismo que está usando. ¿Alguna vez has tenido una discusión en inglés y de repente la conversación se vuelve muy interesante que temporalmente olvidas de que estás teniendo una conversación en inglés? Este es el momento en que estés mejorando tu inglés al máximo. Cuando de repente olvidas del inglés y solo te concentras en el mensaje, lo que dice la otra persona, y tu bloqueo mental y tu miedo desaparece temporalmente. Intenta tener más de esos momentos y vas a lograr avances increíbles en tu inglés. Espero que te haya gustado el video, dale un thumbs up, suscríbete al canal y haz clic aquí para ver otros de mis videos. Mi nombre es Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito.